¿haces bien en enojarte tanto? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Jonás después de que por medio de su predicación se arrepintieran más de 120,000 personas. Y aunque se supone que eso debería ser un motivo de alegría y no de enojo, Jonás se enojó tanto que deseó morirse. Y es increíble cómo la historia nos muestra unos días atrás a un Jonás prepotente, desobediente y moribundo, pero que en su momento de angustia invocó a Dios y fue oído, y no solo perdonado, sino que recibió una segunda oportunidad. ¿Cómo puede ser posible que aún oliendo a pez se le haya olvidado de que fue perdonado y no quisiera que otros también disfrutaran de ese perdón que tan solo unos días atrás él había recibido? Y esa pregunta aún sigue vigente en este tiempo, porque los creyentes también nos enojamos. Por eso Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso: airaos, pero no pequéis, porque el enojo no se puede evitar. Ese viene en el paquete de sentimientos del ser humano. Y aunque el enojarse no es pecado, el estar enojado es el camino más rápido para llegar a hacerlo, porque en esos momentos de ira se nubla la razón y no se pueden tomar buenas decisiones. Con ira decimos y hacemos cosas que quizás luego nos arrepentimos. El mundo está lleno de personas que tomaron decisiones dominadas por este sentimiento, que darían lo que fuera por devolver el tiempo y pensarlo con más calma. Por eso, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como continúa diciendo, porque si dejamos pasar los días con ese sentimiento en el corazón, el enojo se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en odio, y eso sí que nos daña, y no solamente a nosotros, sino al entorno y a la gente que nos rodea. Y siempre había mirado esta historia desde el punto de vista de la desobediencia de Jonás, pero mirándolo desde otro punto de vista, podría entender por qué él no quería ir a Nínive. Desde el punto de vista humano, de israelita, de judío, el solo hecho de ir a llevar un mensaje de juicio de parte de Dios a un pueblo que era uno de sus más grandes enemigos ya era una sentencia de muerte. Y desde el punto de vista de mensajero de Dios estaba en juego su prestigio, porque si Nínive no era destruida en 40 días como él predicaba, su título de profeta hubiera sido cuestionado. Entonces Jonás tenía varias razones para no querer ir a Nínive, pero el tener las razones suficientes no le daba el derecho a él de ser egoísta y no ser compasivo con otros, porque el tiempo que le tarda a Dios perdonarte es el mismo tiempo que tardamos en reconocer que lo estamos haciendo mal. Y esto a lo mejor a algunos no les gustará escuchar, pero Dios va a perdonar a aquella persona que te hizo daño, que te engañó, que te hizo mal. Dios también va a perdonar a todo aquel que se acerca, reconoce y pide perdón. Y así como en la historia de Jonás, nosotros no debemos enojarnos si el perdón y la misericordia de Dios llega aún a las personas que nos han lastimado. Y es normal que el enojo en algunas ocasiones nos llame a la puerta, pero es justo en ese momento donde debemos recordar esta historia y hacernos esa pregunta que Dios le hizo a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto?